Hola Masters y amantes de la historia, bienvenidos una vez más a otro video de la sección principal de este canal. En esta ocasión viajaremos nuevamente hasta la isla de Irlanda, pero esta vez a la provincia de Leinster, entre los siglos II y III de nuestra era, porque es en ese lugar y en ese tiempo en el que existió un hombre de grandes habilidades que se convirtió en el líder de una banda de guerreros ambulantes que con el pasar de los años se tornó en una verdadera fuerza militar. El hombre del que les hablo era excepcionalmente especial, pues era tanto un guerrero como un cazador y poeta, y dedicó su vida entera a defender Irlanda, enfrentándose ya sea a otros guerreros, a monstruos fabulosos e incluso peleó al lado y contra dioses, volviéndose así el más grande héroe de la verde isla, cuyas hazañas fueron contadas por los bardos y fili, recopiladas por los cristianos y resguardadas principalmente por los pueblos de Irlanda y Escocia, persistiendo hasta nuestros días. Prepárense Masters, pues hoy vamos a hablar de la historia de Fionn McCauley, el guardián de Erin. Primero que nada vamos a hacer una breve introducción para entrar en contexto. El ciclo feniano o ciclo oceánico es el tercero de los 4 grandes ciclos que componen la mitología irlandesa. Debe su nombre a Fionn en el primer caso o a Oisin en el segundo, porque son estos los personajes principales de este cuerpo de mitos y leyendas, aunque realmente todas las historias giran en torno a la Fianna, que ya más adelante les explicaré a qué me refiero con eso. La mayoría de historias de este ciclo ocurren o tienen su punto de partida en la provincia de Leinster, una de las 5 grandes provincias que componen Irlanda, y por eso también a este conjunto de leyendas se le llama el ciclo de Leinster. Casi todas las historias de este ciclo mitológico ocurren durante el reinado de Cormac MacArt, un Ard-ri o gran rey del cual sí se tiene evidencia de su existencia histórica, pero que se ha dificultado establecer con exactitud su reinado, aunque la mayoría de investigadores lo sitúan en el siglo III de la era común. Aún así, los manuscritos más antiguos que contienen registros de las historias del ciclo oceánico datan de entre los siglos XI y XII, y probablemente los originales se compusieron apenas un par de siglos antes de esas fechas mencionadas. De todas las fuentes escritas que componen este ciclo mitológico, una de las más importantes y completas es el Agalamna Senorak o el Coloquio de los Ancianos, un manuscrito del siglo XIII que contiene la gran mayoría de leyendas de Fionn y su grupo de guerreros. De cualquier modo, las historias fenianas provienen de la tradición oral y así fueron transmitidas de generación en generación en los ámbitos rurales. Por eso también fueron consideradas como cuentos de campesinos entre comillas, que se fueron recopilando poco a poco, volviéndose así el ciclo oceánico el de mayor contenido dentro de los 4 grandes ciclos mitológicos irlandeses, constituyendo aproximadamente el 60% de la mitología y folclore gaélicos. También hay que aclarar que a mediados del siglo XVIII, el literato escocés James Macpherson aludía a haber encontrado un manuscrito que contenía muchas de las historias de la Fianna, las cuales él supuestamente había traducido y a las que tituló en su conjunto como los poemas de Oisin. Sin embargo, Macpherson jamás mostró la supuesta fuente original, por lo que se disputa la autenticidad de esas historias, ya que aunque el escritor sí parece haberse basado en verdaderas fuentes gaélicas, también se nota mucho que las modificó para adaptarlas a su época y que agregó muchísimas ideas propias. De todos modos, gracias a Macpherson se reavivó el interés por rescatar y recolectar las historias del ciclo oceánico, así que pues sí aportó a la causa. En comparación con el ciclo anterior y el segundo más famoso de la mitología irlandesa, es decir, el ciclo de Ulster, el ciclo feniano es menos bélico y menos violento, no porque no haya habido guerras de importancia, porque sí las hay, pero estas son en menor cantidad que en las historias de Ulster, además de que en el ciclo de Leinster prácticamente no se dan las movidas historias del robo de ganado o Táin, y casi todas las leyendas están más relacionadas con el mundo de la fantasía, con lo sobrenatural, y tienen mayores elementos románticos que exaltan la belleza de la naturaleza, como el canto de las aves, el aroma del viento, el verdor de los árboles, las emociones humanas y pues cosas así. Todo esto es un indicativo de que estas historias fueron compuestas o nacieron en tiempos de relativa paz, donde los poetas y reyes podían darse el lujo de la contemplación y no estaban tan preocupados por guerras internas y externas. Ahora sí, con esta introducción, vámonos de lleno a la historia de Fionn. Hace muchísimo tiempo existía un druida llamado Nuada, quien estaba al servicio del rey de Tara, Kesri Mor. Aquí hago un paréntesis por si no pronuncio correctamente los nombres irlandeses, pero todavía no soy un experto en la pronunciación del gaélico antiguo. Bueno, prosigamos. Nuada construyó una fortaleza en la cima de una colina y tanto la construcción como la colina misma recibieron el nombre de Aulin o Aulmu, llamándola así en honor a su esposa y porque el nombre derivaba de la palabra Alamu, que significa cal, ya que había cubierto toda la fortaleza con dicho material hasta dejarla completamente blanca.
Nuada y Almu tuvieron un hijo al que llamaron Taid. Taid a su vez contrajo nupcias con una mujer llamada Ryu y la pareja concibió a una linda niña llamada Muishna, la del hermoso cuello. Muishna creció y se convirtió en una hermosa mujer a la cual los reyes y grandes jefes siempre intentaban cortejar. Mientras tanto, en otra parte de Irlanda, en Kells, condado de Meath para ser exactos, gobernaba Concept Halahac, el de las 100 batallas. Al servicio de este rey estaba un guerrero llamado Cuel Mac Trinmore, el líder del clan Baisge. Cuel a su vez era también el jefe de la Fianna Irin o la Fianna de Irlanda, una orden militar creada por el rey Con y que estaba compuesta principalmente por guerreros de los dos clanes más poderosos de Irlanda en aquel entonces, los ya mencionados Baisge y los Morna. Ambos clanes se peleaban continuamente por la jefatura de la Fianna dados los privilegios que esto significaba, pero ya más adelante profundizaremos un poquito más en esta orden militar. Lo importante ahorita es saber que el mayor rival de Cuel era el líder del clan rival llamado Ed Mac Morna. Cuel además, como muchos otros, estaba enamorado de Muishna y por ello fue a pedirle en matrimonio a Taid, pero el druida se niega rotundamente. Ante tal negativa y movido por su deseo, Cuel rapta a Muishna y se la lleva lejos. Al descubrir lo sucedido, Taid se va a quejar con Con y el rey exige a Cuel que devuelva a Muishna, pero el líder de la Fianna se niega y vuelve a escapar con la mujer. Con inmediatamente relega a Cuel de su cargo como líder de la Fianna y ordena su captura, ya sea vivo o muerto. Ed, el mencionado líder del clan Morna, encabeza la persecución y así la Fianna se fragmenta, enfrentándose los dos clanes que la componían en la batalla de Gnuka en el actual Knock en Connacht, donde Cuel es asesinado por Ed y la mayoría de miembros del clan Baisge son exterminados, huyendo los sobrevivientes a los espesos bosques para refugiarse. En esa batalla, Ed había sido herido en un ojo y por ello, a partir de entonces, cambia su nombre a Gol, que significa el tuerto, pero aún sin un ojo, gracias a sus hazañas, Con lo colocó como el nuevo líder de la Fianna. Cabe apuntar sin embargo que Cuel perdió gracias a la intervención de Taid, quien con sus poderes druídicos infundió gran temor en el guerrero y le llenó de debilidad, permitiendo a Gol someterlo. Tras la derrota de Cuel y los Baisge, Muishna es rescatada y devuelta a su padre, pero Taid descubrió que Muishna ya estaba embarazada, sea porque en realidad amaba a Cuel o porque el guerrero Gandaya simplemente la violó según la versión que uno siga. Por ello el druida rechaza a su hija y la corre de su hogar, siendo recibida por el rey Con. No obstante, Muishna sabía que su hijo, que llevaba la sangre de Cuel y los Baisge, corría peligro en la corte de Con, porque Gol había ordenado a la Fianna cazar a los sobrevivientes del clan Baisge, o sea, cazar de cacería, no de unirlos en matrimonio. Así que pide al rey ser enviada a otro lugar. Con entonces envía a Muishna a Tara, donde vivía la hermana de Cuel, Bodamal, la druidesa, y el esposo de esta, Fiacal MacConkin, además de una mujer guerrera compañera de Bodamal llamada Liath Luacra. Es en casa de estas personas donde Muishna da a luz a un niño a quien dio el nombre de Dimni Mill. Para proteger a su hijo, Muishna lo deja encargado con Bodamal y se alejó de él, casándose nuevamente con un rey cuya identidad varía según la versión, pero que tampoco es importante conocer. Dimni así se crió con su tía y con la compañera de esta, quienes para ocultarlo se lo llevaron a Sliaf Vladama, un espeso y profundo bosque en el que la gente ajena a él se podía perder fácilmente y nunca encontrar el camino de vuelta. Allí las mujeres lo entrenan en todo lo que ellas sabían. Bodamal le enseñó a correr, a cazar y a ser valiente, mientras que Liath Luacra le enseñó a tratar a la gente con respeto y cortesía, especialmente a las mujeres. Pero el entrenamiento general del pequeño Dimni Mill fue bastante duro y exigente, consistiendo en cacería, lucha, salto, nado y demás habilidades físicas. Fiacal, que como ya dije era el esposo de Bodamal, también contribuyó al entrenamiento de Dimni. Al ser un guerrero le instruyó en las armas y le regaló una espada mágica que jamás fallaba su golpe y que se decía que había sido forjada por un herrero divino o un gigante. Tal espada se llamaba Macan Luin o Hijo de las Olas, aunque otras fuentes refieren que la espada de Dimni se llamaba Crib Galasak o Vara Grisácea. Aparte de esto, Fiacal fue el consejero de la infancia de Dimni y siempre sacaba lo mejor de él. Una de las historias más famosas de estos dos es cuando Fiacal reta al chiquillo a una carrera para poner a prueba su velocidad. El guerrero, creyendo que era mucho más rápido que el pequeño Dimni por ser un adulto, decide darle ventaja dejándole adelantarse mientras él cargaba 12 pesadas bolas de plomo al correr. Pero para no verse tan obvio, cada cierto tiempo dejaría caer una de las bolas para aumentar su velocidad. Sin embargo, Dimni descubre lo que estaba haciendo su tío, así que decidió reducir su velocidad y ponerse detrás de él, recogiendo cada una de las bolas que el mayor iba tirando. Y al final ambos llegaron a la meta al mismo tiempo, pero con la diferencia de que Fiacal ya no tenía ninguna de las esferas de plomo y Dimni Mill las cargaba todas.
Por su parte, Muishna no había podido olvidarse de su pequeño, así que decidió ir a buscarlo. Por ello se adentró en Sliavlodoma y allí encontró a su retoño de entonces 6 años durmiendo en una pequeña cabina de cacería. Muishna se acercó al niño, lo arrulló y le cantó una canción de cuna. En eso llegaron Bodomal y Liathloakra, quienes se sorprendieron de ver allí a Muishna. Las mentoras de Dimni le dijeron a la madre de este que había sido una inconsciente por ir a ver al pequeño, pues uno de los guerreros del clan Morna podía haberla seguido y que lo mejor para evitar poner en peligro al niño era que Muishna se fuera y nunca más lo buscara. Muishna, con el corazón destrozado, sabía que aquellas mujeres tenían razón, así que besó a Dimni en la frente, el cual continuaba durmiendo, y se despidió para siempre de él, sin que el niño supiese jamás de esa visita de su madre. Aún así, pese a que Bodomal y su compañera impidieron a Muishna visitar a Dimni para protegerlo de ser descubierto, el pequeño salía con frecuencia de Sliavlodoma para vivir sus propias aventuras. Entre ellas está la vez en que se quedó completamente calvo por meter la cabeza en agua hirviente tratando de curarse de una enfermedad que había contraído, o cuando viajó con un grupo de Kurds, es decir, hombres de arte, que fueron asesinados por un ladrón llamado Fiakal Matkotna, quien a su vez se llevó al pequeño Dimni a su casa, teniendo que ser rescatado por su tía Bodomal. Es en este periodo de sus exploraciones fuera de Sliavlodoma cuando Dimni llegó a un sitio llamado Maglifi, donde encontró a un grupo de niños jugando Hurling, que para quienes vieron mis videos sobre Cuckoo Lane ya sabrán más o menos en qué consistía este juego. Así como hizo Setante en su tiempo, Dimni también vence a los otros jóvenes en su juego y los humilla día con día en diferentes actividades. Fue aquel grupo de niños, según la mayoría de versiones que encontré, quienes le dieron a Dimni el nombre por el cual sería eternamente conocido, Fionn, que significa blanco, dado que el niño tenía la piel excesivamente clara y el cabello muy rubio. A partir de entonces, el propio Dimni adoptaría aquel nombre como el suyo propio, sin volver a utilizar el anterior. Pasaron los meses. El niño ahora llamado Fionn se había vuelto un excelente cazador y pronto daría muestra de ello. Cierto día en que Fionn se paseaba por Sliavlodoma junto a Bodomal y Liathloakra, los tres vieron una manada de ciervos salvajes, un animal que simbolizaba la hermosura y con el cual Fionn va a estar muy ligado a lo largo de su vida. Las dos mujeres dijeron que ellas nunca podrían cazar un animal de tal belleza, pero Fionn dijo que él sí podría y fácilmente atrapó a dos ciervos macho. Lo que el niño no sabía es que esa había sido la última prueba que sus mentoras le habían puesto. Vete muchacho, estás listo, le dijeron. Entonces le contaron la historia de su padre Kull, de la Fianna y le advirtieron sobre el clan Morna. Fionn, quien ahora tenía como objetivo reunirse con los guerreros sobrevivientes del clan Baise, finalmente abandonó Sliavlodoma para siempre. Aunque parece ser que en algún punto antes de abandonar aquel bosque, Fionn mata por accidente a Liathloakra cuando fueron descubiertos por un guerrero del clan Morna. Para salvar a su tutora, el pequeño Fionn la carga en sus brazos y se pone a correr a toda velocidad, siendo más rápido que el viento. Pero en una escena que no me puedo imaginar de otra forma que hilarante, por la rapidez extrema, el cuerpo de la mujer se desintegra quedando solo los muslos. El dolido Fionn, ya a salvo, cavó un hoyo en la tierra con los huesos de los muslos de su segunda maestra, creando así un lago al cual llamó Loch Lurgan en honor a la fallecida. Tras el desafortunado acontecimiento, Fionn emprende su viaje. Al principio, y a pesar de su corta edad de unos 7 u 8 años, se pone al servicio de un par de reyes, y aunque el niño ocultaba ser el hijo de Kull, al demostrar sus asombrosas habilidades de armas y de cacería que superaban a los guerreros de mayor edad, los reyes descubrían su verdadera identidad y le pedían que se fuera porque no querían problemas con el clan Morna. Es también durante este tiempo que Fionn se enfrenta y da muerte a una monstruosa cerda que había devastado la región central de Munster, y como recompensa el niño obtiene a su primera esposa, la hija de un herrero llamado Lokan. Tras pasar un breve tiempo al servicio de este herrero, Fionn reanuda su búsqueda del clan Baise, abandonando así a su pequeña cónyuge. En esta segunda parte de su viaje es cuando el niño realiza otra de sus representativas hazañas infantiles: asesinar a Liathloakra y recuperar la bolsa de Grulla. La bolsa de Grulla, cuyo nombre en gaélico es Corbolg, era una bolsa mágica que en su interior podía albergar una cantidad ilimitada de objetos sin importar el tamaño de los mismos. Estaba hecha con la piel de una mujer llamada Eofi, perteneciente a la raza de los Tuatha de Danann, unos seres sobrenaturales que representaban a la luz y que comúnmente se han identificado como hadas o dioses. Según la historia, por una cuestión de celos, Eofi había sido convertida en una grulla y posteriormente asesinada, usando su piel para elaborar la Corbolg. La bolsa había llegado a la Fianna por medio de Muishna, ya que ella era descendiente del primer rey de los Tuatha de Danann, Nuada Argerslam, el de la mano de plata, cuyo nombre a lo mejor le suena familiar porque está en el Nobelfantas de Bedivere.
Cuando Myrna huyó con Quall o fue raptada por él, se llevó consigo la Kobold y se la entregó a su hombre, quien en ese entonces seguía siendo el líder de la Fianna, guardando en ella los tesoros sagrados de la banda de guerreros. Al morir Quall a manos de Gol Mac Morna, este entregó la bolsa de grulla para su resguardo al nuevo tesorero de la Fianna, Liath Loakra, que aunque lleva el mismo nombre que la compañera de Bodemal, son dos personajes distintos. Años más tarde, regresando a los años infantiles de Fionn, el pequeño, que como ya dije estaba en busca de los sobrevivientes del clan Vaisge, se encuentra en el camino con una mujer que lloraba porque su hijo había sido asesinado en batalla por medios deshonestos por un malvado guerrero. Fionn, pese a su edad, decide ayudar a la mujer y encuentra al asesino, quien resultó ser Liath Loakra. Luego de una pequeña lucha, el niño se muestra dominante y termina dando muerte a su enemigo. De esta manera, Fionn mata al primer guerrero del clan Morna y recupera la bolsa de grulla. Luego de esa hazaña, Fionn continuó su viaje, y fue en los espesos bosques de Connacht donde finalmente se encontró con los viejos guerreros del clan Vaisge. Aquellos sobrevivientes que por su condición de fugitivos vivían en condiciones precarias, estaban al mando de Crimnal, el hermano de Quall. En un principio, al verse descubiertos, los Vaisge intentaron asesinar al niño, pero antes de que pudieran hacerlo, Fionn les mostró la Kobold. Los guerreros, aún más sorprendidos, preguntaron al chiquillo cuál era su identidad, y este les respondió dándose a conocer como el hijo de Quall. Crimnal y los demás se sorprenden y al mismo tiempo se alegran de que el descendiente del antiguo líder de los Vaisge y de la Fianna, y por ende su heredero legítimo, se encuentre con vida. Crimnal y los demás le cuentan más a profundidad la historia del clan y los conflictos con los Morna, y al final le dicen al muchacho que tiene el deber de vengar a su padre y de recuperar el puesto de líder legítimo de la Fianna. Así, durante un tiempo, Crimnal y el resto de los Vaisge se encargan de entrenar a Fionn y de instruirlo en las costumbres y el código de la Fianna. Sin embargo, a Fionn le faltaba algo para completar su entrenamiento: aprender el arte de los poetas, pues además de ser necesario para convertirse en líder de la Fianna, ya que debía ser fuerte de cuerpo y mente, Fionn y los demás guerreros lo encuentran conveniente como una manera de protección, debido a que en la sociedad celta irlandesa, y parece que en todos los celtas en general, los poetas, bardos y druidas, que la mayoría del tiempo las tres funciones estaban reunidas en una sola persona, gozaban de una inmunidad casi divina, por lo cual eran sumamente respetados por todos y prácticamente intocables. Por ello, Fionn es enviado a buscar al famoso druida Finnegas. Finnegas, a veces también llamado como Finnises, era uno de los druidas más famosos y respetados de su tiempo. Vivía cerca del río Boyne en Leinster y había pasado los últimos 7 años de su vida tratando de atrapar a Fintain, el salmón del conocimiento, un antiguo druida que en ese momento era un pez y quien ya había pasado por muchísimas reencarnaciones, motivo que le había llevado a almacenar una infinita cantidad de conocimiento. Otra versión cuenta que Fintain era un simple salmón que había conseguido ganar su sabiduría al comer las semillas de un avellano mágico que crecía al lado de las aguas donde había nacido. Sea cual sea el origen de este salmón, lo cierto es que todas las versiones coinciden en que aquel que comiera su carne ganaría todo el conocimiento del mundo, además de que el salmón entre antiguos pueblos celtas, irlandeses y escoceses era un símbolo de sabiduría. Fue en el último de los mencionados 7 años de cacería de Finnegas cuando Fionn llega ante el druida para ponerse a su servicio. El hombre aceptó al virtuoso niño como su pupilo y comenzó a enseñarle el arte de la poesía de los bardos. Una tarde que parecía como cualquier otra, Finnegas finalmente atrapó al salmón Fintain y encomendó a su pupilo que lo pusiera a cocinar. Cuando el pescado estuvo listo, Fionn se dispuso a entregárselo a su maestro, pero lo tocó cuando el salmón todavía estaba demasiado caliente, quemándose su pulgar. Como acto reflejo, Fionn se llevó el dedo lastimado a la boca sin darse cuenta que en su pulgar llevaba un pedacito de la piel del salmón, la cual terminó tragándose. Al consumir esa mínima cantidad de carne, el niño se sintió iluminado por la sabiduría. Fionn corrió a contarle a Finnegas lo ocurrido y el druida, entendiendo que así lo quería el destino, instó a Fionn para que se comiera todo el salmón completo. Tras consumirlo, Fionn obtuvo todo el conocimiento del mundo y de todas las eras, además de aprender las 3 grandes formas de profetización celta: el Tim Laida, el Limbas Forosna y el Digadul Digenai, con las cuales también ganaba la condición de druida. A partir de ese día, Fionn todo lo sabría y no ignoraría absolutamente nada, además de que se convertiría en el mejor estratega y siempre encontraría la forma de derrotar hasta al más invencible de todos sus enemigos. Lo único que necesitaba hacer para acceder a toda esa sabiduría era repetir la forma en que la había obtenido, o sea, chupándose su pulgar.
También hay otras versiones que explican cómo Fionn obtuvo todo su conocimiento universal, como que por accidente bebió el licor del mundo de las hadas, o que, por accidente también, ingirió las aguas de una fuente de los Tuatha de Danann cuando una de las guardianas del pozo arrojó agua al niño rubio para alejarlo. Sin embargo, no profundizaremos en esas versiones porque casi no aparecen en las leyendas. Finalmente, luego de que Fionn se comiera el salmón del conocimiento, Finnegas le dijo a su pupilo que ya no tenía nada más que enseñarle y lo liberó de su servicio. Fionn entonces se sintió listo para recuperar la capitanía de la Fianna. Aún así, varias fuentes nos indican que tras dejar a Finnegas, Fionn se volvió aprendiz durante un tiempo, sin que se nos explique el porqué, de otro druida llamado Cethern MacFintain. Es en esa etapa de su vida cuando el muchachito da muerte por primera vez a una entidad divina perteneciente a los Tuatha de Danann. Esto ocurrió durante una noche de Samhain entre los actuales 31 de octubre y 1 de noviembre, cuando se celebró una ceremonia en que muchos hombres se reunieron para cortejar a una hermosísima mujer que pertenecía a la raza de las hadas, cuyo nombre era Ili. En dicha celebración, un alumno de Cethern y compañero de Fionn resultó asesinado, el poeta Oirdvil. El niño, quien pese a no estar de acuerdo acompañó a dicha ceremonia a Oirdvil y a Cethern, juzgó como un terrible agravio lo ocurrido y rápidamente, usando su supervelocidad, corrió hacia donde en esos momentos se encontraba su tío Fiacal MacConkin. Al llegar allí, le contó al guerrero lo ocurrido y le solicitó un arma. Fiacal, comprendiendo el sentir del pequeño Fionn, le regaló su lanza característica, que bien se llamaba Virga, que quiere decir escupidora, aunque otras fuentes generan confusión porque utilizan el mismo nombre que le dan a la espada de Fionn, la Macan Luin. En fin, así es como Fionn se hace de la que quizás es su más famosa lanza, pero a cambio Fiacal le pide al muchachito que siempre le entregue la tercera parte de sus recompensas y su confianza. Existe otra versión de cómo Fionn obtiene esta lanza de Fiacal, pero ya más adelante hablaremos de ella. Ahorita continuemos con que el pequeño Fionn, tras recibir la lanza de su tío, regresa al lugar de los hechos, Dakik Anan, o los pechos de Anu, un par de colinas gemelas ubicadas en el actual condado de Kerry, en la provincia de Munster, y que tienen forma de sheshes, por eso su nombre. Estas montañas eran consideradas Saide, es decir, montículos de hada, que funcionaban como portales que conectaban el mundo de los vivos con el mundo subterráneo de los Tuatha de Danann, una isla llamada Tir na Nog, a la cual habían sido relegados cuando los milesianos, Goidels o Gaels, o sea, los ancestros de los irlandeses actuales, invadieron la isla de Erin. Y bueno, de esos montículos habían salido las armas que dieron muerte a Oirdvil y a otros más. Fionn esperó a que las montañas comenzaran a brillar y al suceder esto y escuchar voces masculinas que provenían del interior, Fionn arrojó su lanza con fuerza hacia las colinas y el arma atravesó el portal. Acto seguido se escuchó un grito desde el interior maldiciendo a la lanza y a quien la había arrojado, y poco después hubo un silencio total. Resulta que aquella voz pertenecía al ser que había dado muerte al responsable de los mencionados asesinatos, un Tuatha que amaba a Ili y que no quería que otro hombre se le acercase. Después de eso, Fionn atrapó a un hada y la obligó a que entrara al montículo y le devolviera su lanza para recuperarla, terminando así su proeza. Parece que después de este episodio, Fionn estuvo un tiempo viviendo con Fiacal y teniendo algunas aventuras más, pero el manuscrito que las relataba está incompleto. También algunas fuentes refieren a que Fionn en ese tiempo se entrenó con una mujer guerrera llamada Buanan, una oscura figura mitológica cuyo nombre suele ser traducido como buena madre, pero de la cual no se tiene certeza ni de su función ni de su identidad. Tal parece, según quienes se han dedicado al estudio de la mitología irlandesa, que esta tal Buanan es en realidad un desdoblamiento, avatar o remanente de la igualmente oscura figura de la guerrera Skadahak, aunque tampoco puede asegurarse esto. En fin, después de este tiempo que Fionn pasó con Fiacal y con Buanan, ahora sí, finalmente el muchachito se encamina para recuperar el liderato de la Fianna. Por aquellos tiempos se celebraba en Tara, en ese entonces el centro religioso y político de toda Irlanda, el gran festival, en donde la gente de las 5 provincias de Erin se reunía para celebrar la primavera. Durante este festival ningún hombre podía levantarse en contra de otro, ni tampoco nadie podía ser arrestado. Dentro del marco de las celebraciones además tenía lugar la Gran Asamblea, una especie de audiencia frente al Gran Rey de Irlanda en donde las personas exponían sus problemas buscando resolución. El Gran Festival y la Asamblea eran encabezados por el Gran Rey de Irlanda, título que en ese momento ostentaba Cormac MacArt. Además del Gran Rey, también estaban presentes los reyes de las 5 provincias de Erin, los grandes jefes regionales, los bardos y los druidas, y también allí se encontraba Gol MacMorna con la Fianna. El pequeño Fionn, quien para ese
tiempo contaba con unos 10 años de edad. Aquí hago un pequeño paréntesis, pues dependiendo de la versión que se siga, Fionn tenía entre 8 y 18 años cuando llegó a Tara. Sin embargo, la mayoría de textos cuentan que cuando Fionn se hizo con el mando de la Fianna, cosa que veremos un poquito más adelante, era todavía demasiado joven, por lo que, para efectos de lógica en mi relato, me decantaré por una versión que dice que en este momento Fionn tenía apenas 10 años. Bueno, continuemos. Aprovechó las reglas del gran festival para presentarse sin peligro ante el gran rey. Aparte, Cormac McCart tenía la fama de ser el rey más justo de todos los que habían existido, por lo que seguramente escucharía lo que Fionn tenía que decirle. El niño entonces llega ante Cormac y demás compañía, mientras que los presentes miraban con extrañeza que un niño pidiese hablar con el rey. No así, y sin molestarse ni menospreciarlo, el gran rey de Irlanda escucharía con atención a aquel jovencito. El pequeño Fionn entonces expuso en la gran asamblea su verdadera identidad, su historia y el motivo de su arribo a Tara, entrar a la Fianna y recuperar el puesto como el legítimo líder de la misma. Para sorpresa del clan Morna, Cormac consideró justa y en todo derecho aquella demanda y ordenó a Goldmac Morna, que recordemos ser en ese momento el líder de la Fianna y del clan Morna, que impusiera a Fionn inmediatamente las 3 grandes pruebas para ingresar a la banda de guerreros, y así comienza el examen de Fionn. La primera prueba para ser aceptado en la Fianna consistió en enterrar a Fionn hasta la cintura mientras a su alrededor se colocaron 9 guerreros armados con lanzas, cuya intención era arrojar sus armas contra el niño. El objetivo de esta prueba era que Fionn, armado únicamente con un palo y un escudo de madera que se le había dado, debía salir ileso de los ataques sin liberar la parte inferior de su cuerpo. La prueba sin duda parece imposible, pero al niño solo le bastó chupar su pulgar para saber cada movimiento que debía hacer para evadir y desviar todas las lanzas, y al final ningún arma logró alcanzarlo y así Fionn superó su primer desafío. La segunda prueba para Fionn se llevó a cabo en los bosques a las afueras de Tara. Llevando el cabello trenzado, el niño debía recorrer la floresta evitando ser atrapado por los guerreros de la Fianna, además de que tampoco debía despeinarse, hacer ruido alguno ni salir herido, fuese por los propios guerreros, por un accidente o por la naturaleza. Aquella era otra prueba que parecía difícil de superar, sin embargo, gracias a su entrenamiento y crianza en los enmarañados bosques de Slavladoma, fue una tarea sencilla para Fionn, quien salió sin dificultad del espesa arboleda cumpliendo todas las condiciones impuestas. En su tercera y última prueba, Fionn tenía que demostrar su habilidad poética, pues un guerrero de la Fianna debía ser versado en los llamados 12 libros de la poesía, pero además el niño debía ser capaz de componer con facilidad poesía propia y también dominar la rima y la métrica de los maestros de la poesía gaélica. Pero a Fionn esto no se le complicó en absoluto, demostrando sus altas capacidades de bardo, muy avanzadas para su edad, gracias a las enseñanzas de Finnegas y por comer el salmón del conocimiento. Con las 3 pruebas superadas, Fionn es finalmente integrado a la Fianna como uno de sus guerreros sin que Gold se opusiera, pues los desafíos habían sido adecuadamente cumplidos y no solo eso, sino que todo se realizó ante la presencia del gran rey de Irlanda. Sin embargo, debido a su corta edad, aún no se le permitió ser el líder de la misma. De cualquier modo, como miembro de esta fuerza militar, Fionn jura lealtad al rey y asume los servicios de protección de la Fianna. Fionn se había convertido oficialmente en un Finnid. Los meses pasaron y finalmente llegó la víspera de Samaín, la fecha del calendario más importante para los celtas. Empero, los rostros en la corte de Tara solo expresaban preocupación, pues esperaban el ya inminente arribo del terrible Eileen McNirna, el incinerador. Aquel ser que en la mayoría de fuentes es un gigante de sexo masculino, era una criatura que pertenecía a los Tuatha de Danann, y que cada Samaín durante los últimos 23 años había bajado desde el Side en la cima de una montaña llamada Sleepfall, al norte de Tara, a la capital irlandesa para incendiar toda la ciudad y el palacio real. Durante todo ese tiempo ningún guerrero había podido detener a Eileen porque el monstruo ponía a todos a dormir tocando una melodía mágica con su timpán, un instrumento similar a un arpa. Cormac y la Fianna ya se habían resignado a que Tara sería reducida a cenizas una vez más. Sin embargo, el joven Fionn, que por primera vez escuchó sobre este problema, se ofreció él mismo a acabar con Eileen. Ninguno de los presentes creía que un niño, aun siendo el hijo de Quoll, pudiese lograr lo que los adultos no habían podido. Pero ni el rey ni Gold, y mucho menos sus compañeros de la Fianna, se opusieron a los deseos de Fionn. Sin embargo, el niño hizo una petición. Si él lograba dar muerte a Eileen, tenían que nombrarlo capitán general de la Fianna. Cormac e incluso Gold aceptaron el trato y Fionn entonces se preparó para enfrentarse a aquel monstruo. Era la medianoche.
Fionn esperaba al gigante escupefuego afuera del Palacio Real. Con él llevaba un manto mágico que lo protegería de las llamas, las fuentes no nos dicen de dónde chingados lo saca, y la lanza que le había dado Fiacal McConkie. La clave para vencer a Aelin estaba en esa lanza, pues resulta que era un arma mágica, pero su dueño original nunca había logrado usar sus poderes, limitándose a utilizarla como una lanza común y corriente. Fionn, sin embargo, supo la verdadera naturaleza de esa arma luego de chupar su pulgar. Lo que descubrió Fionn fue que aquella lanza funcionaba poniendo su punta sobre la frente del guerrero que la utilizaba, llenándolo de una fuerza sobrenatural y una furia guerrera que le permitía luchar sin importar las circunstancias, por lo que el niño se mantendría despierto aún con el hechizo de sueño del enemigo. Y aquí hago otro paréntesis para contarles la otra versión de cómo Fionn obtuvo esta lanza mágica. Resulta que Fiacal aquí era uno de los guerreros de la guardia de Cormac McCart, no de la Fianna, y se encontraba presente allí cuando Fionn expuso sus intenciones de acabar con el incinerador. Fiacal, preocupado por el muchacho y por el cariño que le tenía tanto a este como a su padre, junto a quien había luchado en el pasado, le regala su lanza mágica en ese momento, y es él quien le dice que si descubre la forma de activarla, por decirlo de algún modo, sería inmune al hechizo musical de Aelin. En esta versión además parece como si Fiacal nunca hubiese conocido a Fionn, lo cual es imposible porque es el esposo de Bodamal, la tía y primera maestra del niño, y porque ya hace rato les dije que Fiacal también lo había entrenado. Igual puede ser otro Fiacal, como sucede en el caso de Elias Lothrak, que resultan ser dos personajes distintos, pero pues de todos modos es un mito, no le busquemos tanta lógica positivista y racional. En fin, Fionn ya estaba listo para su combate. Pronto comenzó a sonar una dulce y embriagante melodía mientras se acercaba una enorme y oscura figura hacia el palacio de Tara. La gente que oía esa música férica se ponía a dormir casi al instante. Para cuando Aelin estuvo frente al Palacio Real, todos los habitantes de la capital ya estaban durmiendo. O bueno, eso es lo que debía haber pasado, pues allí se encontraba de pie un chiquillo que había puesto la punta de su lanza sobre su frente. El gigante se sorprendió de eso, pero si su música no había funcionado, entonces simplemente calcinaría al muchachito. Así que Aelin lanzó desde su boca una enorme llamarada sobre Fionn, pero este se cubrió con su manto mágico que extinguió toda la flama de Aelin. El Tuatha de Danann se aterrorizó ante lo sucedido, pues nunca antes le había pasado algo similar, así que dio media vuelta y emprendió la huida lo más rápido que pudo de regreso a Sleepwalk. Fionn fue tras él y antes de que Aelin lograse entrar al Sidle que lo llevaría de vuelta a su mundo, el niño le arroja con fuerza su lanza y esta perfora el cuerpo del gigante haciéndolo caer. Finalmente Fionn decapita a Aelin y lleva su cabeza de vuelta a Tara. Al amanecer, cuando ya todos estaban despiertos, observan con gran sorpresa que el niño ha logrado la hazaña. Para celebrar esto se hace una gran fiesta y Fionn, como se le había prometido, es nombrado líder y capitán general de la Fianna. Golmak Morna, reconociendo el valor y el poder de Fionn, es el primero en jurar la obediencia, y después de él lo hicieron el resto de guerreros del clan Morna. Una vez recuperado su puesto legítimo, Fionn llama a todos los guerreros dispersos del clan Vaisge para reincorporarlos a la Fianna y restaurar así la supremacía de ese clan dentro de la organización militar. Con ello, las asperezas entre ambos clanes fueron limadas e hicieron las paces. Comenzaba así una nueva etapa, no solo para Fionn y la Fianna, sino para Irlanda entera. Pero bueno, Masters, hasta aquí dejaré la primera parte de esta historia. Espero que el video les haya gustado y que me dejen un comentario dejándome saber su opinión sobre el mismo. No olviden compartir y suscribirse, que esa es la mejor forma de ayudarme a crecer. También activen todas las notificaciones de la campanita para que YouTube les avise, o eso espero, cuando la segunda parte sobre la historia de Fionn sea subida. Yo por ahora me despido, pero nos vemos muy pronto en la siguiente invocación. ¡Hasta luego!